Eh, al momento de ser ampliación automática, me voy a referir al Ayuntamiento de Guadalajara, que tiene un pasivo laboral burocrático de arriba de 2.500 millones de pesos. Ahí cómo operaría esa ampliación automática, si creo que el presupuesto del ayuntamiento, el presupuesto total llegará a esa cantidad. Ahí cómo operaría. Bueno, no recuerdo el presupuesto de Guadalajara. Definitivamente tendría que haber en el ciclo de presupuestación tendría que incluirse esos fondos. Sin embargo, ya con el presupuesto aprobado, las partidas para el pago de deuda pueden ser de pasivos derivados de resoluciones judiciales, pueden ser ampliados a partir de transferencias. Ahora, aunque me estoy centrando ahorita en el Poder Ejecutivo, las leyes de Hacienda municipales y el propio presupuesto de egresos del gobierno del estado prevén mecanismos de colaboración entre poderes para solicitar ampliaciones. Estas ampliaciones tendrían que ser solicitadas por el ayuntamiento, y el gobierno del estado estaría en condiciones de resolverlos a partir del capítulo 4000, transferencias, subsidios y subvenciones. Okay. ¿Sí? Aquí podríamos dedicar con mayor tiempo una sesión a trabajar el tema de cómo se da la interacción entre poderes. A tu pregunta voy a mostrar lo que dice el artículo 29 bis y 40, el artículo 10 y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Voy a salirme un poquito aquí. Esta es la otra. Beto, pero si quieres nos regresamos al Ejecutivo para no sacarte de la... muy bien, perfecto. Una disculpa, sí, no. Nos regresamos al Ejecutivo. No te preocupes. Para no sacarte de la idea. Entonces, te interesaría mi pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la Secretaría de Educación Jalisco no cuenta con los suficientes fondos para cubrir los laudos, que sabemos que son bastantes? Bueno, me refiero a la Secretaría de Educación Jalisco por la población tan grande que tiene de servidores públicos. De hecho, algo que he sabido por todos los que hemos estado en los programas de presupuestación, el gobierno del estado tiene la costumbre de presupuestar menos del valor total de su planilla personal. Esto lo hacen a fin de no mostrar que el crecimiento presupuestal es exagerado de un ejercicio a otro. Es una práctica que tiene muchísimos años. Incluso probablemente el licenciado Mesa se recuerde de que cuando estaba de secretario él presupuestaba algo y al final de cuentas en el presupuesto de egresos salía menos de lo necesario. Es una técnica de finanzas, de presupuestar menos, y entonces las partidas que pueden ser de ampliación automática siempre son presupuestadas con menos recursos que los que necesitan. Entonces, lo que hace aquí el gobierno del estado, al ser una partida de ampliación automática, es utilizar lo que establece el artículo 49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que lo estoy mostrando aquí en una síntesis. Se permiten transferencias entre partidas o programas presupuestarios siempre y cuando en su conjunto no rebasen el 10% de los recursos presupuestarios de la partida de origen. Es decir, lo que hace el gobierno del estado, lo que podría hacer el gobierno del estado es simplemente, como la partida de ampliación automática, pagar
contra las disponibilidades líquidas, es decir, contra los saldos que tienen en las cuentas de cheques, y posteriormente hacer una transferencia de alguna de las partidas que tengan dinero. Voy a poner un ejemplo. En el clasificador por objeto del gasto, voy a salirme de la presentación nada más para dar una idea, y voy a irme a la de transparencia presupuestal. Voy a mostrar aquí lo que es por unidad presupuestaria, para mostrar el presupuesto de egresos de la Secretaría de Educación en servicios personales. Simplemente, miren, ustedes pueden apreciar la asignación inicial del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 de la partida sueldo base. Tiene una asignación inicial de 4,582 millones de pesos. En este momento ya la asignación modificada alcanza los 7,861 millones de pesos. Casi el doble. Casi el doble. Es lo que decía, de que al momento de la presupuestación presupuestan de menos, y después hacen las ampliaciones con lo que llega del recurso federal, porque la prensa nunca se fija en cómo cerró el presupuesto. Siempre nada más comparan cómo inició, lo que es la asignación inicial. Entonces aquí tenemos que el sueldo base de esta partida actual, la partida sueldo base, actualmente tiene un presupuesto de 7,861 millones, de los cuales no todo se va a ejercer, porque hay licencias, el propio gobierno no es lo suficientemente eficiente para sustituir a sus servidores públicos, pasan quincenas. Entonces aquí tenemos que la Secretaría de Educación tendría el 10% de 7,861 millones de pesos para transferir a otras partidas. Entonces, el procedimiento que tendría que ser la Secretaría de Educación es solicitar a través solicitar a la Secretaría de Finanzas los dotes de recursos suficientes para hacer las transferencias. No sé si contesté tu pregunta. Sí. El tema aquí, y por eso la frase con la que iniciaba la presentación respecto a que las sentencias que condenan al Estado son cumplidas por los ejecutores de gastos si quieren, cuando quieren y como quieren. O sea, el tema no es que no tengan maneras ni recursos presupuestales, ni tampoco tengan manera de hacer las adecuaciones presupuestales. Es un tema político, es el tema que hemos vivido todos los litigantes, de vamos a castigarlos por atreverse a demandar al gobierno y vamos a hacerles la vida cansada. Entonces, en ese sentido, lo único que tendría que hacer la secretaría correspondiente, en este caso Educación, es hacer las transferencias presupuestales necesarias al amparo del artículo 49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Gobierno del Estado. Y el no hacerlo incurre en responsabilidad, supongo. Sí, incurre en responsabilidad. Ahorita lo vamos a ver en unos precedentes jurisprudenciales que voy a mostrar más adelante. Okay. Si ahorita pueden ustedes ver, tenemos que el artículo 52, déjenme activo otra vez la presentación. El artículo 52 de la propia ley de presupuesto de presupuesto, contabilidad y gasto público, dice: el ejercicio del gasto público estatal comprende el manejo y aplicación de los recursos que, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas aprobados, realizan las dependencias y entidades. Este deberá ajustarse a las partidas y montos presupuestales autorizados, salvo que se trate de aquellas que se señalen en el presupuesto de egresos del Estado como de ampliación automática, cuyo monto de erogación no sea posible prever. Encaja plenamente en el tema de los laudos y de otro tipo de sentencias. No son previsibles. Entonces, aquí tenemos que el gobierno del Estado crea un conjunto de partidas
que permiten precisamente el ejercicio del gasto sin necesidad de que el monto total de la previsión presupuestal esté ahí. O sea, por ejemplo, no necesita que de un ejercicio a otro esté previsto como tal el laudo de Juan Pérez, la sentencia de responsabilidad patrimonial a favor de los beneficiarios de Juan Martínez. Estas partidas están creadas es profeso para este fin. Voy a mostrar el decreto de presupuesto de egresos para dar una idea un poco más clara de cómo la lógica de las partidas es precisamente de ejercicio presupuestal, aunque no tengan presupuesto disponible. No voy a tardar mucho, voy a abrirlo aquí en esta. No te preocupes, está bien. Aquí tenemos el artículo 4, dice, en tanto no se contravenga lo dispuesto por la ley de disciplina financiera. Ahorita vamos a ver qué establece la ley de disciplina financiera. Y aquí tenemos todas las partidas que son de ampliación automática. Como podemos ver aquí, fondo de retiro, impacto al salario en el transcurso del año. Esa es una partida que no se puede prever de qué tamaño va a ser, es decir, el incremento salarial no se sabe si va a ser del 1% o del 10%. El tema de alimentos, que son lo que se les da a policías, a custodios, que no es posible saber al principio cuánto va a costar. Servicio de alumbrado público, el servicio de agua. Y aquí tenemos, miren, servicios funerarios y de cementerio, tampoco se conoce. Estos son de las prestaciones que tienen algunas personas de seguridad. El impuesto sobre nómina. Entonces, si se fijan ustedes en este tipo de gasto, son partidas que como tal no se sabe cuál es su previsión previa. Por ejemplo, la 4382. Muy bien, ok, ya estamos en ahora sí creo que ya se ve el presupuesto el decreto de presupuesto, ¿sí? A ver, sí. Sí, ya se ve. Muy bien. Sí. Entonces, este es el decreto de presupuesto, como les decía hace el ejercicio del gasto va a estar regulado, y eso estoy viendo que no puse esa diapositiva. El ejercicio del presupuesto va a estar normado por dos instrumentos principales. En el estado de Jalisco va a ser la ley de presupuesto, responsabilidad de gasto público, y el decreto de presupuesto, que es que estamos mostrando aquí. En este año se aprobaron 124,280 millones de pesos para el Estado, y en el decreto de presupuesto se establece, digamos, una especie de reglamentación de cómo se va a ejercer. Y en el capítulo 4 en el artículo 4 tenemos cuáles son las partidas de ampliación automática. Es decir, que se pueden ejercer aunque no tengan saldo disponible. Esto es algo muy importante. Sí, cómo no. Esta partida puede ejercerse aunque no tenga dinero, así el presupuesto sea cero. Incluso va acorde y con lo que dice el artículo 126 constitucional respecto a que no se podrá ejercer recursos que no estén previstos en el presupuesto o en una ley posterior. Este es de esas leyes posteriores a las que habla el artículo 126. Entonces, aquí tenemos incluso que al ser de ampliación automática y estar planeada como tal, las partidas que tienen que ver con ejercicio de sentencias pueden ser ejercidas plenamente. Y aquí aparecen las que hablamos. La 3943, responsabilidad patrimonial. La 3944, otras erogaciones por resolución de autoridad competente. Y acá en el apartado, en la fracción 20,
15, 16, 7, 18, 20. Las relativas al cumplimiento de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente en los términos que establecen los artículos 10 y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas. Aquí yo revisé los artículos 10 y 13 y lo único que hacen es excluirlas del tope que tiene la ampliación de capítulo 1000, que no puede ser mayor del 3% del ejercicio anterior. Entonces, todas estas partidas de ampliación automática pueden ser ejercidas y por tanto el tema de sentencias como lo son los laudos podría ser perfectamente ejercido. Incluso algo que hemos estado analizando en tema de la ejecución de las sentencias es que tanto podría el acto de no dotar la partida de recursos, teniendo facultades para hacerlo por el tema de la ampliación presupuestal o de incluso de ejercerlo aunque no tenga recursos, puede ser un acto de autoridad por la comunicación. Para mí sí. Sí, para mí también. Generalmente, como sabemos todos, los juzgados de distrito están viendo cómo se quitan de encima demandas de amparo. Y cuando vamos a reclamar que la autoridad se ha negado a pagar, pues dicen, no, pues eso es un acto, no es un acto de autoridad, proviene de una relación de coordinación. Ve a insistirle a tu tribunal de arbitraje que siga requiriendo. Por ahí pueden tener razón, pero ya como tal, la Secretaría y la parte de la Hacienda Pública, el no efectuar pagos con cargo a partidas de ampliación automática o hacer las adecuaciones presupuestales correspondientes, pues quizás sea un tema que podamos explorar para poder vincularlos en vía del amparo. Esto todavía no lo hemos explorado. Yo lo vincularía a tres situaciones, Beto. Yo lo vincularía a la responsabilidad patrimonial, a la responsabilidad administrativa, inclusive a la responsabilidad penal. Sí, definitivamente. Hay recordemos cómo la ley de amparo establece con claridad el tema de las autoridades vinculadas al cumplimiento de las sentencias de amparo. Sin embargo, bueno, eso ahí está muy claro, pero quizá pudiéramos incluso obligar a que el tribunal los vinculara a este tipo de dependencias a partir de lo que dice el artículo 140 de la Ley para Servidores, respecto a que las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje y Escalafón para hacer respetar sus resoluciones cuando fueren requeridas para ello. Es decir, en nuestras peticiones de ejecución, y empezar a incluir quizá que se requiera como autoridad vinculada al cumplimiento a la Secretaría de la Hacienda Pública. Infortunadamente no está por aquí dos compañeros y yo te voy a pedir que más adelante te hagas por ahí un tiempo, un sábado, para lo que viene siendo la sesión de laudos, que es donde está la mayoría de los compañeros que litigan laboral burocrático. Este no es el foro. El foro, porque sí, por ahí ya han estado vinculándolo. Yo no lo recuerdo. No me acuerdo si es Martín García Betancuro o el Gordito Villa. Por ahí ellos traen mucho ese tema. Sí, yo he estado insistiendo, pues muy a mi estilo, en que nos olvidemos del camino largo que es el amparo y nos vayamos al camino corto que para mí es a veces la denuncia y la responsabilidad patrimonial. Pero eso es otro tema. Muy bien. Bueno, lo que yo aquí quería resaltar es que estas partidas de ejecución de sentencias son partidas de ampliación automática y por lo tanto pueden ejercerse sin recursos disponibles y también pueden ser modificadas modificarse a lo largo del año y dotarse de recursos presupuestales a través del procedimiento que ahorita voy a mostrar. Muy bien. Entonces, les decía, aquí tenemos el artículo 49 de la Ley de Presupuesto que tiene que ver con el procedimiento para hacer transferencias. Entonces, veíamos que en caso de dependencias
como la Secretaría de Educación, pues hacer una transferencia del 10% de prácticamente cualquiera de sus partidas no tiene ningún problema. Todas las partidas del capítulo 1000 son lo suficientemente grandes para permitir precisamente este tipo de transferencias. Miren, aquí algo que comentaba hace rato, las partidas de servicios personales no podrán ser consideradas como de destino. En el anterior clasificadores por objeto del gasto, donde por ejemplo la partida de laudos estaba en el capítulo 1000, pues ya de entrada estaba complicado que se pudiera hacer transferencias, pero como veíamos hace rato que hoy están en el capítulo 3000, brincan, por decirlo así, la prohibición que tienen de no ser partidas para recibir fondos y por lo tanto pueden ser precisamente dotadas de fondos a lo largo del ejercicio. Entonces, esto es importante porque abre un camino a analizar respecto al tema de decir, a mí no me puedes venir a argumentar que tengo que esperar al siguiente presupuesto para que me dotes de recursos para cumplir las sentencias, si tienes los mecanismos suficientes para hacer los pagos correspondientes. Incluso un tema que creo que en su momento no lo ponderó debidamente el legislador, es en la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, donde incluso dicen que en caso de que no haya recursos suficientes, se tendrá que programar para el presupuesto siguiente. Si eso, a mi juicio, el legislador de alguna manera acabó protegiendo al Poder Ejecutivo y a los poderes públicos municipales, porque precisamente podría haber abierto una posibilidad de que se hicieran pagos en el interejercicio sin tener que esperar a que se tuvieran que presupuestar hacia el año siguiente. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Estoy tratando de ser muy sintético porque el tema pues es muy, muy amplio. No sé si alguien tenga una pregunta. Yo no sé, a ver los compañeros si quieren. Anímense, compañeros. Las damas primero. O a lo mejor incluso ya está esto tan hecho bolas y que ya incluso a lo mejor ya ni estamos. No. Licenciado, una pregunta, la aprobación, esos montos que aprueban, o como bien decía, si se pide, no sé, el área jurídica de un municipio, por ejemplo, no sé, 10 millones de pesos, al final andan aprobando 1 millón, 1.500.000, ¿verdad? Lo que regularmente las tesorerías hacen, pues lo que comentaba usted. Contra esas aprobaciones hay que son insuficientes, ¿hay recurso? O sea, ¿se puede hacer de amparo o de acuerdo a la ley? Las que nos ha mencionado. Como decía, el procedimiento de la presupuestación de los municipios es diferente, pero sí tenemos, yo sí considero que la falta de previsión presupuestal oportuna debe ser causal, como dice Adán, de responsabilidad, y también podría ser atacada vía amparo. En el tema de la falta de presupuestación, ya viendo los pasivos debidamente registrados, como son las sentencias, y si el ayuntamiento no genera la previsión presupuestal correspondiente, en mi opinión, es una omisión que puede ser atacada por vía amparo, por la implicación que tiene a la violación al derecho humano, al acceso a la justicia de forma completa. Pero me gustaría, si me dan oportunidad para otra ocasión, analizar con más detalle el tema municipal. No me metí al tema municipal, primero, todo mi ámbito presupuestal siempre ha sido en el Poder Ejecutivo, ya sea federal o estatal,
y poca experiencia tengo en el campo del gobierno, de los gobiernos municipales. No, pero con eso es suficiente, Beto. A mí se me vino porque era el presupuesto más alto, o sea, el ayuntamiento que tiene los laudos más elevados, o sea, pero no, Beto, está muy bien lo que estás exponiendo, ya veremos después. Muy bien, gracias. Ok. Muy bien, veíamos aquí el tema de que, como ya lo dije, se puede hacer una ampliación automática en aquellas partidas que están previstas por el presupuesto de egresos y que aunque no tengan fondo puede ser ejercido. Y un elemento muy importante en el tema del ejercicio es ningún gasto podrá efectuarse sin partida presupuestal expresa. Perdón, voy a aquí, regrese. Si se fijan, una parte que parece que es más importante es que exista la partida, aunque no necesariamente tenga los fondos, ¿sí? Porque se puede incluso ejercer identificando cuál va a ser la fuente de ingresos. Y esto abre el camino al tema de poder dotar de recursos a través de transferencias, y las autoridades tendrían elementos suficientes para ejercer el gasto, aunque no tuvieran dinero disponible en la partida correspondiente. Muy bien. Este vínculo que aparece aquí es un vínculo a la página de transparencia presupuestaria. El link en cuestión los lleva a esta página. Esa es la página de transparencia presupuestal del gobierno del estado. En esta pantalla, esta parte de aquí, que estoy señalando con el cursor, nos permite ver por unidad presupuestal. Las unidades presupuestales son el despacho del gobernador, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de la Hacienda Pública. Aquí, hace rato lo decía y yo pensé que estaban viendo y ya veo que no. Podemos ver cuánto se le asignó a cada unidad presupuestaria y cómo se ha venido modificando. Por ejemplo, la Secretaría de Educación tenía una asignación inicial de 34,000 millones de pesos, 34,015 millones de pesos, y actualmente tiene una asignación modificada de 34,313 millones, o sea, casi 300 millones de pesos más. Como les decía, miren, si nosotros cuando tengan la presentación lo van a poder hacer, si hacemos clic en la cuestión de la Secretaría de Educación, nos vamos al capítulo 3000, Servicios Generales, y aquí podemos buscar la partida, déjenme pongo los lentes porque ya no alcanzo a ver. Aquí está. Laudos, miren, laudos laborales. Aquí tenemos que en el ejercicio 2021. Creo que se te brincó. ¿Se brincó? Sí, Instituto de Pensiones. Se dejó de ver, ¿verdad? Sí, se fue a Instituto de Pensiones. No se me fue, perdón. Sí, se brincó, tienen toda la razón. Voy a regresarme. No se brincó. Es el beneficiario del pago. ¿Sí? Contra el pago de la partida de laudos, se le pagó a Pensiones del Estado. Y miren, aquí dice, Fondo de Pensiones y Vivienda, pago de laudo de Luz Gabriela Martínez López. ¿Sí? Es lo que la Secretaría de Educación ha pagado este año de laudos, o por lo menos hasta este momento ha registrado, pero en este momento solo hay registro de a quién le ha pagado por el tema del cumplimiento de sentencias. Los que litigan laboral burocráticos recordarán que estamos batallando para que el gobierno del estado pague las cuotas a pensiones. Entonces, lo que aquí se ve es quién fue el beneficiario del pago. ¿Cuál fue la causa del pago? Un laudo, que aquí aparece el laudo de Luz Gabriela Martínez López.
incluso de qué año. Entonces, esta página de transparencia presupuestal nos permite saber en qué se ha gastado el dinero el gobierno del estado. Incluso podríamos ver por capítulo de gasto todas las dependencias. Algo que me llamaba mucho la atención cuando estaba analizando, esta página, es que una de las dependencias que más reciben pagos son las áreas de las secretarías de las secretarías de seguridad pública. Pareciera que incluso hay mejor ejecución para las áreas de secretarías de seguridad pública que para las dependencias del resto del Poder Ejecutivo. Aquí está. Un comentario. Seguridad pública, los asuntos los manejan en el Tribunal de Justicia Administrativa. Así es. Por eso es que tienen mejores Mejor ejecuciones. Sí. Porque la ley para servidores públicos no tiene, ¿cómo se dice? No tiene medios sí, los medios de apremio no sirven para nada. Son ilusorios. Igual que los magistrados. También son ilusorios, de acuerdo. Sí. Muy bien. Entonces, miren, si aquí podemos ver en esta página Secretaría de Transporte, que es Vialidad. Secretaría de Seguridad, Fiscalía. Aquí, en esta página va en la presentación que les voy a mandar en su oportunidad. Y ahí puede uno analizar incluso a quién le han pagado y a quién no le han pagado laudos. Muy interesante ese. Muy, muy interesante. Y podemos ver incluso de años anteriores. Incluso tengo la sospecha, porque hay algunos laudos que he buscado y no los he encontrado, que algunos no han sido contabilizados aquí. Y eso sería materia de saber por qué no todos están adscritos aquí. Aquí en nuestro grupo hay un grupo que se denomina el G5, que están haciendo precisamente lo conducente para que se haga ese registro de los laudos en la hacienda pública. Y ahí vamos, yo creo que Lucy te ha de comentar, si no luego te invitamos para darte esa referente. Muy bien, voy a regresar a la presentación. Dentro de la presentación que pues voy a mandar, está un vínculo a lo que se conoce como la página de presupuesto ciudadano. Estos vínculos que están aquí proporcionan información más amplia de cómo es el procedimiento de planeación, presupuestación, asignación de fondos para uso de cualquier persona. Lamentablemente esta información, aunque se supone que es pública, y de hecho es pública, es accesible, el gobierno del estado nunca se ha preocupado por hacer del conocimiento de las grandes masas de la existencia de estos materiales. Lo tienen prácticamente nada más para cumplir con el compromiso de que tienen que tener la información. Incluso, por ejemplo, aquí tenemos el acuerdo como se expide el clasificador por objeto del gasto, y viene una clasificación de qué es una partida, cuáles son los conceptos de gasto, qué es el gasto corriente, qué es el gasto de capital. Aquí lo que en la presentación se presentan son muchos elementos que puede uno acceder para si le interesa a uno meterse un poco más a la teoría del presupuesto. Muy bien, ahora sí vemos una página que dice presupuesto ciudadano. Sí. Sí, que tiene un fondo amarillo. Dice el presupuesto para Jalisco. Muy bien, perfecto. Ese vínculo que es el que se veía esa donde los lleva la pantalla que dice presupuesto ciudadano. Sí, dice Jalisco arriba a la izquierda. En esa parte viene
un resumen de cómo se gasta, cómo funciona el presupuesto, cómo se crea. Esa página puede ser muy, muy interesante si posteriormente consideran interesante abundar en el tema. No, claro, ya estás hecho. Sí, entonces, voy a regresar a la presentación para tratar de hacer un pequeño resumen y dar lugar a preguntas y respuestas si así lo consideran. Muy bien. Ahora, voy a entrar a los precedentes. Va a ser un poquito complicado entrar a ellos, pero voy a compartir como tal el vínculo porque me interesa reflexionar un poco respecto a cómo la misma Corte ha venido admitiendo que es factible modificar el presupuesto de egresos de los estados. Muy bien. Se debe estar mostrando ahorita en la pantalla una tesis que dice sentencias de amparo, interpretación del artículo 126 de la Constitución. ¿Sí es así? Sí. Es correcto. Muy bien. Esta tesis empieza diciendo que originalmente, y si bien está centrado en el tema del cumplimiento de sentencias de amparo, considero que es válido y es aplicable a partir de la reforma a la Constitución de 2011, aplicable a cualquier tipo de sentencia. Originalmente la Corte había establecido, como dice esta tesis, que no era sujeto de responsabilidad del incumplimiento de sentencias de amparo porque estábamos sujetos al principio de legalidad presupuestaria, es decir, el presupuesto no se puede modificar. Pero después hace una interpretación donde aceptan como válido que el presupuesto de egresos puede ser modificado posterior a su aprobación. Lo estoy marcando aquí. Dice, subyace el principio de modificación presupuestaria al permitir que el gasto puede programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber, al aprobarse el presupuesto de egresos o en ley posterior en la que por su cronología necesariamente sucede aquel proyecto presupuestario original en el tiempo, que es como veíamos ahorita que el propio decreto de presupuesto contempla partidas de ampliación automática o en su caso la propia ley de presupuesto, contabilidad y gasto público prevé la posibilidad de hacer transferencias entre ellas. Entonces la misma Corte ha venido estableciendo que es factible la modificación del presupuesto de egresos a fin de hacer cumplir, en este caso, las sentencias de amparo, pero esto es, en mi opinión, válidamente trasladable a cualquier tipo de sentencias. Voy a mostrar ahorita otra. Muy bien. No sé si ahorita se vea una tesis que empieza diciendo sentencias de amparo cuyo cumplimiento implica un pago. Sí. ¿Sí? Miren, el rubro de esta es muy interesante porque dice, aun cuando las autoridades puedan solicitar una ampliación del presupuesto para acatarlas, también están obligadas a instrumentar simultáneamente para ese fin mecanismos de transferencias y adecuaciones de las partidas que lo integran. Sí. Aquí lo que se me hace muy de llamar la atención, bien dice la tesis, si bien en términos de lo previsto por los artículos 74, fracción cuarta, 116, fracción segunda, el 116 es un artículo que atañe directamente a los estados, 122 apartado C, base primera, fracción quinta, que es lo que tenía que ver con la Ciudad de México. Esta es una tesis del 2011, ya ha habido algunas modificaciones en la Constitución, pero aquí agrega a todos los niveles de gobierno
y les deja con claridad decir, ok, puedes pedir una ampliación para acatar las sentencias, pero también, mientras tanto, puedes hacer todos los mecanismos de transferencia y adecuaciones de las partidas que lo integran. Tenemos como precedentes de esto algunas sentencias que en vía de amparo han obtenido algunos magistrados o exmagistrados del Poder Judicial del Estado con el famoso tema del haber de retiro, ¿sí? Que se fueron al amparo para obtener su pago. El Poder Judicial se dijo, pues yo no tengo dinero, voy a pedir hacer una ampliación presupuestal, y en incidentes de inejecución o incluso los propios juzgados de distrito en su momento, o en su caso los colegiados, llegaron a decir, no, espérate, tú primero paga y luego ve cómo le haces para cubrir los problemas financieros en los que te metas. Entonces, esta tesis para mí es muy reveladora porque permite dejar con claridad que el propio poder, el Poder Judicial ha validado la posibilidad de hacer transferencias en el intraejercicio, y eso echa por los suelos el pretexto que casi todos los ejecutores de gasto, los jurídicos de los ejecutores de gasto nos dicen, pues discúlpame, licenciado, no puedo ejercer el presupuesto, no puedo pagarte porque no tengo presupuesto, y voy a ver si el año que viene me dan. Así es. ¿Sí? Yo sí creo que en vía de ejecución podría lograrse, si logramos hacer que los tribunales realmente ejecutan, tendrían elementos para poder hacer válidos estas posibilidades de hacer modificaciones presupuestales. Yo creo que ahí, Beto, a ver, la reserva la mejor opinión de ustedes, es que ni siquiera tengo para qué irme al tribunal de arbitraje o al amparo. Requiero directamente a la dependencia para que me pague, sin necesidad de ocurrir, que es lo que he estado haciendo yo con las denuncias. Sí, de acuerdo. Me voy directo y te reclamo a ti, Secretaría de Educación Jalisco, págame tal cantidad derivado de este laudo que ya causó Estado. Y si me dice que no me contesta, entonces ya me voy a lo que sigue. Sí. Creo yo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, porque a final de cuentas la dependencia asume una posición de yo no te voy a pagar y hazle como quieras. Así es. Sí. Aquí hay una tesis que a mí se me hace muy interesante. Es una tesis que sacan los tribunales colegiados del primer circuito, donde le dicen al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que tiene muchos más medios que las simples multas que vienen en la ley. Y este es de abril del 2021. Este es de abril del 2021, este es muy reciente, y tiene que ver precisamente con el tema de la tutela judicial efectiva en su vertiente de ejecución de sentencias. Y aquí en la parte de la justificación, ya lo podrán ustedes ver con más calma cuando tengan la presentación. En el inciso D, fíjense lo que dice: el Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene como facultad, o tiene como obligación, mejor dicho, en la cuestión de ejecución, impulsar en coordinación con la autoridad demandada una solicitud dirigida al titular de la Dirección General de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México con el objeto de tramitar la autorización de los pagos derivados del cumplimiento del laudo. Esto porque así está previsto en la Ciudad de México. Así es. ¿Sí? Y también la posibilidad en coordinación con la autoridad, solicitar recursos o sea, decirle a las áreas respectivas, hacer o solicitar recursos que permitan contar con los fondos necesarios para hacer los pagos. Sí, entonces, esta es una tesis muy, muy reciente, y a mí me llama la atención, me motiva
que el Poder Judicial de la Federación esté entrando a decirle a los tribunales, espérate, no basta con que requieras, no nada más aplica la multa que viene prevista, que en el caso de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es una multa de 1,000 pesos, que incluso que creo que es que ni siquiera llega, que acaba siendo de 1 peso, porque es un texto que es anterior a la reforma, a la ley monetaria, cuando quitaron los 3 ceros. Sí, efectivamente. Entonces, esta tesis, pues nos abre la posibilidad de pensar que el Poder Judicial de la Federación empieza a exigir a los ejecutores de gasto o a los tribunales más bien. Mira, el inciso C, sí, estaba yo leyendo, le solicitó al titular de la ciudad que realice una investigación por desacato a un mandato jurisdiccional. Sí. Y ahí, si te fijas, ya se menciona la ley de responsabilidades administrativas, pero si nos vamos a la ley general de responsabilidades administrativas, también aplicaría. Definitivamente. Resúmese un poquito, Beto, porque por ahí vi algo que decía la nota. Esa nota está muy interesante. Así es. La voy a traer. Es una tesis de la segunda sala. En el caso del Tribunal de Arbitraje de aquí, pues no, aquí no tienen gran capacidad para hacer cumplir sus laudos, pero creo que aquí nos da una... Sí, aunque debo decir que el texto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es idéntico al de aquí. Uh-huh. Mira, aquí está. Excelente. Sí, entonces, la interpretación que hace la segunda sala va en el sentido de, tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto dictará todas las medidas necesarias. Uh-huh. Y aquí en esta descripción que hacen en la tesis le dicen cuáles pueden ser de las... Así es. ¿Sí? Incluso aquí podemos ver, en consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la ley burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Y pone, para lo cual dice, pone a la opción de autoridades civiles y militares. La tesis que veíamos anterior de alguna manera viene a amparar en le viene a decir en específico al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje cuáles pueden ser todas esas medidas, que son las que veíamos acá. Creo que este va a ser el ábrete sésamo, Beto. ¿Mande? Este va a ser el ábrete sésamo. Pues ojalá. Ahora, este tema pues es trasladable a otros tribunales. Como tú comentabas hace rato, pues la ley de justicia administrativa del Estado de Jalisco pues proporciona mejores medios de apremio que la ley burocrática estatal. Yo lo que en esta presentación buscaba recalcar es romper o proporcionarnos elementos a todos para poder combatir los argumentos con los que siempre los salen en las dependencias de, pues es que en el presupuesto solo me dieron 5 pesos y no tengo presupuesto y a ver si el año que viene me dan. Esto sí lo lograste, Beto. Debo de decir que es exclusivamente al Poder Ejecutivo. Tendríamos que entrar a un estudio de cómo interactúan a través del capítulo 4000 de subsidios y subvenciones las relaciones que pueden establecerse entre los municipios y el Poder Ejecutivo para dotarse de fondos para cumplir sentencias. Pero bueno, esta es la parte del Poder Ejecutivo. Hay demasiada información, creo que incluso quedó mucho
a deber en términos de la exposición, no fui lo suficientemente ordenado, pero por ese mismo motivo voy a compartirles la presentación con todos los enlaces que aquí en esta se vieron, para que ustedes ya en la comodidad de su casa, con calma, puedan ir explorando y tomando los aspectos de la ley que más les sean necesarios. O sea, digamos que esta presentación actúa como una especie de compilador de normas y de procedimientos para profundizar en lo que aquí traté de exponer. Pues yo voy a abusar de la amistad y de tu compromiso de siempre aportar, para que pues por ahí nos des un espacio un sábado, que pudieras darte un espacio para que pues esta misma presentación nos la hicieras en sábados en nuestro evento de laudos. Sí, Adán, con mucho gusto. Ya que tú te des un tiempo, un espacio, nos dices para estar en tus tiempos, no tú en los nuestros. Sí. Incluso, pues esta exposición me permitió ver las fallas, didácticas que tiene. La voy a reestructurar un poco para que sea más seguible y les digo, la voy a compartir. Creo que más que lo que yo les pude haber expuesto aquí es los vínculos que se generan y la posibilidad de acceder a información un poco más profunda que se encuentra directamente en las fuentes que en esta se exponen. Pues yo no me queda más que ponerme a sus órdenes y si hay preguntas, dudas, trataré de ampliárselas. Las dudas. No, para mí es muy clara la exposición, a ver qué. Y te digo, pues yo sí te pido encarecidamente que nos apoyes, que nos acompañes un sábado que tengas espacio, que nos proporciones la información que ya nos ofreciste de esta presentación para darle una leída a los compañeros del G5, que son la punta de lanza de los sábados, y que nos hicieras el favor de acompañarnos, que nos presentaras esto mismo y lo que tú quieras abundar más para que nos enriquezcan también ellos con sus aportaciones y tú con las tuyas. Con mucho gusto, estoy a la orden y estoy a la orden para preguntas, dudas, comentarios. A ver, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Apenas tengo la oportunidad de saludarlo. Estuve escuchando atenta su exposición y tengo una duda. Usted nos presentó las partidas de ampliación automática del gobierno estatal y que son aprobadas o publicadas en el decreto que nos mostró. En el caso de los ayuntamientos, habría que revisar en cada caso particular cuáles son sus partidas de ampliación automática también. Sí, definitivamente. De entrada puedo adelantarles que la partida que tiene que ver con el cumplimiento de sentencias laborales es en sí misma una partida de ampliación automática, porque no está sujeta a la restricción presupuestaria que establece la Ley de Disciplina Financiera. En la presentación hay una... cuando hablo precisamente de las partidas de ampliación automática, se menciona que la partida de laudo será una partida de ampliación automática y dice, sujetándose a las disposiciones que establece la ley de disciplina financiera. Pero esas limitaciones que dice ahí en el decreto de presupuesto no es otra. En realidad, cuando uno revisa la ley, no hay ninguna restricción, simplemente dice que no estarán sujetas a la restricción las partidas de laudos. Entonces, en sí misma, la partida de laudo es una partida que puede considerarse de ampliación automática. Y, por ejemplo, en ese artículo 10 que usted menciona de la Ley de Disciplina Financiera, menciona la excepción con las sentencias
laborales que causaron ejecutoria, no es que las mencione ahí por el motivo que usted nos comentaba, que antes se presupuestaba en el 1000 y ahora en el 3000. Sí, exactamente. Antes se presupuestaban en el 1000, ahora van en el 3000, y eso permite que no estén sujetas a la limitación presupuestaria. Mire, dice concretamente el artículo 10. En materia de servicios personales, las entidades federativas observarán lo siguiente. La asignación global de recursos para servicios personales que apruebe el presupuesto de egresos tendrá como límite el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el presupuesto de egresos del ejercicio inmediato anterior una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre el 3% del crecimiento real y B, el crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los criterios generales de política económica. Y luego dice, se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción el monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. Aquí hay de entrada digamos, una incongruencia técnica, porque si bien en el clasificador por objeto del gasto dice que los pagos del laudo están en el capítulo 3000, en la ley en la ley de disciplina financiera dice que en materia de servicios personales, y los servicios personales son materia del capítulo 1000. Hay una incongruencia, sí es cierto, pero de entrada, al momento que lo excluyen del límite, pues lo estamos considerando que es una partida de ampliación automática. Tendríamos que revisar en materia de las normas de presupuesto municipales, como es la ley de Hacienda Municipal, ¿qué límites nos establecen ahí? Pero de entrada, el cumplimiento de sentencias es una partida de ampliación automática, reconocido incluso por las autoridades del Consejo Nacional de Armonización Contable, el famoso CONAC. Sí. Sí. Muy bien, licenciado. Otra pregunta. Dígame. Por ejemplo, todos los laudos que usted nos mostró hace un momento cuando estaba revisando el presupuesto del Ejecutivo Estatal, pertenecen, que están programados para pagarse, en teoría, pertenecen entonces a un programa, porque usted nos comentó que el presupuesto tiene una base programática, o una de las clasificaciones es la programática. ¿Deben pertenecer a un programa entonces? Sí, generalmente ese está en uno que se llama legalidad y justicia, o algo parecido, ¿sí? Ahora, eso para fines de la ejecución sería irrelevante, porque bastaría simplemente abandonar por un momento la clasificación por programa para pasar a la clasificación por unidad responsable, y cada dependencia tiene una partida específica para el pago de sentencias. ¿Sí? Sí, o sea, digamos, esa partida tiene la característica de ser transversal a cualquier programa presupuestario, ¿sí? Porque a final de cuentas, por ejemplo, si hay un programa que se llama Cambio Climático, hay personas de la Secretaría de Educación que en algún determinado momento están participando en ese programa y ni cuenta se dan. ¿Sí? Sí, porque a final de cuentas, pues no todo el personal está siempre en una unidad específica. Sí, pero creo que en realidad no importa en qué programa esté presupuestado, si en la unidad responsable tiene recursos. Incluso ahí, cuando puedan ustedes analizar la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público del gobierno del estado, podrán darse cuenta que existe un mecanismo para hacer transferencias presupuestales entre dependencias, ¿sí? Son menos comunes, pero sí nos ha tocado casos en los que, a fin de dotar de recursos, principalmente hacia el fin del ejercicio, dependencias que estaban teniendo recursos excedentes, por lo que guste o mande, han sido transferidos recursos a dependencias más pequeñas. Cuando yo estuve en el gobierno federal, me tocó participar en procesos de transferencias de la Secretaría de Educación Pública, la dependencia más grande del gobierno federal,
en materia de gasto a otras dependencias menores porque la Secretaría estaba teniendo subejercicios. Sí, o sea, no sé si contesté su pregunta, licenciada. Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias. Y por último, licenciado, un comentario. Usted comentaba que estaba analizando como la posibilidad de interponer un amparo y de salirse del esquema de la relación de la relación de coordinación, es decir, de obrero-patrón, y pasar a la de suprasubordinación. En ese sentido, eh, nada más como una aportación, el, se está resolviendo, me parece que está todavía en vías de resolverse un incidente innominado de ejecución de sentencia por, por un caso de aquí de Jalisco de este año, en donde el juez de distrito considera al ayuntamiento que fue condenado al pago del laudo como autoridad responsable, diciendo que al no haber medios efectivos para ejecutar el laudo, se sale de esa relación de coordinación, pasa a la de suprasubordinación, y entonces ahí se logra vincularlo para el pago, ¿no? Eso está muy interesante porque precisamente hay unas tesis por ahí de Baja California donde precisamente consideran a la autoridad laboral, bueno, no autoridad laboral, al gobierno del estado, al ayuntamiento, no recuerdo a quién, como autoridad, precisamente por la ineficacia de los medios de apremio, porque había una antigua tesis de la Corte que decía que podrán ser considerados como autoridad cuando no existen medios de apremio. Si existen medios de apremio, no pueden ser considerados como autoridad. Es interesante esto porque efectivamente, y algo en lo que ha estado trabajando Luz, es tratando de probar con estadística los elementos de cómo son ineficaces los medios de apremio que prevé la ley. Primero, el tema de las multas, cuando las multas no se aplican a los funcionarios, si no se saca de la bolsa izquierda presupuestal para meterlo a la derecha, pues esto hace que el medio de apremio sea totalmente ineficiente. Y si además tenemos que el Tribunal de Arbitraje no actúa como un órgano autónomo, a pesar de estar previsto así en la Constitución local, actúa como un elemento del Ejecutivo, la propia ley te dice, lo establece no, mándale los autos al Poder Legislativo y ya sabemos en qué termina eso, en que el Poder Legislativo no considera que es un acto grave la omisión del ayuntamiento. Sí, está muy interesante, licenciada. Ojalá pudiera luego compartirnos cuál es ese número de expediente para saber qué resuelve la Corte en el tema de la inejecución, del incidente de inejecución de sentencia. Sí, claro que sí, licenciado, con todo gusto. Y pues ahorita que tengo el uso de la voz, quisiera aprovechar para agradecerle su exposición. Nos dio, que considero, unas herramientas muy importantes que refuerzan la estrategia de cobro de laudos que tenemos. Y pues también felicitarlo y también comentarle que pues esperemos que no sea la única vez que nos acompañe, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias y me uno a la felicitación y al emplazamiento. Muy bien, Adán. Dame oportunidad de preparar mejor esto y con mucho gusto. Bueno. Y pues les agradezco a todos su tiempo y espero que más que lo que expuse aquí, la información que les sea de utilidad.